es el culto de primicia. El culto de primicia, que es, pastor, el culto de primicia es que usted pueda traer una bolsita de arroz, una bolsa de azúcar, un paquete de frijoles. Aquí ponemos unas mesas para que usted simbólicamente haga ese gesto solidario a familias o a hermanos de escasos recursos, y de esta manera poder ayudar a hermanos dentro de la congregación, incluso familias pastorales que, aunque no pertenezcan a esta iglesia, tratamos de darle siempre la mano como hermanos que somos. Así que esperamos que este martes usted pueda traer también ese donativo, esa bendición, y pueda expresar esa gratitud a Dios, que Dios le provee a sus necesidades, que no faltará el pan en su casa. Aleluya, gracias Señor. Quiero que esta noche, mis amados, predicar una palabra o enseñar realmente una palabra. Que le dije al hermano Frank Díaz si era posible que lo grabara, porque cuando usted se mete en un texto y comienza esa palabra a hacerle mella en su corazón y no se le va en su mente, ahí hay algo que Dios quiere enseñar, hay algo que Dios quiere hablar. Y esta palabra, aunque ya yo la había estudiado personalmente en oración, dije: Señor, ¿qué quieres que predique hoy en la noche? Y me llevó el Señor este pasaje que realmente yo pensé que era un pasaje insignificativo, o sea, en el sentido de que era algo superficial. Y le decía, hermano, pues que únicamente voy a predicar de dos palabras en un versículo y que no voy a poder terminar el tema. Es demasiado profundo. De veras. Quiero que abra la Biblia en el primer libro de Crónicas, un libro que es poco predicado. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Y para poder entender un poco de qué se va a tratar, aunque no es necesario, pero sí lo amerita explicar el entorno de todo lo que rodea una frase que dice David, una frase, un consejo que le da a su hijo Salomón. Con la Biblia abierta en el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Puede quedarse sentadito, pero quiero que usted no parpadee, mantenga la Biblia abierta, porque no le bromeo, vamos de lo superficial a lo profundo de la palabra. ¿Qué consejo tú le darías en tus últimos momentos de vida a un hijo, a una hija, a una persona, a un pueblo, a una nación, como hizo David? En el capítulo 28 encontramos a un David anciano, un David que ya sus fuerzas se le van, como dice el versículo 1 y 2, que no es todavía el tema. Dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 y 2, es la introducción, nada más. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Verso 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Cuando David ha claudicado en sus fuerzas, ha envejecido y sabe que está próximo a partir, David hace una gran asamblea general. El capítulo 23, versículo 1, empieza todo el evento donde David hace una asamblea nacional y comienza
partida. Llama primeramente a los levitas. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 3. Voy rápidamente, usted sígame con la Biblia. Él llama a los levitas mayores de 30 años y comienza a darle instrucciones a los levitas de lo que tenían que ejercer dentro del templo como asistentes de los sacerdotes. Luego viene el versículo 27 del dicho capítulo 23 y dice: así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Dios, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda casa santificada, cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Verso 29, asimismo para los panes de la profusión, para la flor de harina, para el sacrificio. Todo esto es referente a los levitas. Primeramente empieza por el orden de los que trabajan, los funcionarios del templo, los levitas. En el capítulo 24 empieza hablando acerca de los hijos de Aarón, los sacerdotes. Está empezando a dar instrucciones de los que sirven dentro de la casa de Dios. También los hijos de Aarón, capítulo 24, verso 1, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Capítulo 25, versículo 1. En el capítulo 25 dice: el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jutum, para que profetizaban con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos eran hombres idóneos para la obra de su ministerio. Está hablando ahora del deseo de David de ordenar a los cantores. Comenzó David a ordenar y a declarar que Jedutum, que profetizaba con el arpa, porque así deben ser los ministerios de alabanza, profetizaban, no solamente tocaban el arpa y profetizaban, porque la palabra profética se mueve aún en medio de la música. Ordena a los levitas, ordena el número de los sacerdotes, ordena el número de los cantores, y continúa con los porteros, con los que cuidan en la puerta. Las puertas en aquel tiempo eran 12 puertas que rodeaban la ciudad y las 12 murallas de Jerusalén en torno al templo. Dice la palabra en el capítulo 26: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, de los Melasanías, hijos de Coré, de los hijos de Asaf. Versículo 13 del capítulo 26: echaron suerte el pequeño con el grande según sus casas paternas para cada puerta. Aún en las puertas se preocupó David de que hubiera gente idónea cuidando las puertas, los levitas, los sacerdotes. Luego siguen con los cantores, luego siguen los porteros, los guardias, los centinelas en las puertas. Cuando pasamos al capítulo 27, en el capítulo 27 sigue hablando él. En la disertación en esta gran asamblea nacional dice: y oficiales que servían al rey en todos los negocios, las divisiones que entraban y salían. Comienza él a dar instrucción a los tesoreros del templo, a los tesoreros del rey, empieza a dar instrucción a los oficiales, a los civiles, a los que trabajaban en el ámbito militar. Y todas estas instrucciones se cierran en el capítulo 28. Cuando llegamos al capítulo 28, luego que el anciano David le ha hablado a los levitas, al sacerdocio, a los cantores, a los porteros, le ha hablado a los tesoreros del rey, le ha hablado a los oficiales que sirven en el exterior como diplomáticos. Ahora le habla al pueblo, y luego del pueblo le habla a su hijo, a Salomón, al nuevo rey. Quiero hablarte de las condiciones de un servidor ante el rey. Dice la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, el versículo que únicamente voy a desarrollar. Verso 9. ¡Guau! Y tú, Salomón, hijo mío,
Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, los pensamientos. 4. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. El versículo 9 es el que quiero hablar. Luego que le ha hablado a los levitas, sacerdotes, porteros, cantores, a los que sirven dentro del palacio, ahora le habla al pueblo, pero todo va a recaer en el peso del heredero de la corona. La corona no era cualquier cosa. El reinado de David no se podía heredar por preferencia de él. Por eso dice la palabra en el versículo 3, 4, David, hablándole al pueblo, le dice: yo no puedo edificar el templo de Dios, porque Dios en varias ocasiones me ha dicho que yo he derramado mucha sangre. David, por su función militante, es vetado para construir el Mishkan, el templo. David, aunque quería construir el templo a sus manos, como guerrero que había batallado en varias ocasiones, e incluso aparentemente hay en el fondo como el asesinato de Urías también, le dice Dios: tú no construirás el templo, lo va a construir tu hijo Salomón, o Shlomo, o el pacificador, como se traduce su nombre. Cuando David entiende esta palabra, se la declara al pueblo en el versículo 5: y de entre todos mis hijos, David tuvo muchos hijos, pero no es el que uno quiere ni el que uno más le gusta, sino es por elección de Dios, que Dios dice: entre todos tus hijos yo escojo a Salomón para que él me edifique a mí ese Bet Hamidrash, esa casa, ese lugar donde mi nombre será invocado. Por lo tanto, lo primero que comenzamos a percibir es la libre elección que Dios toma. Dios escoge al que quiere, y Él escoge entre muchos, escogió a Salomón para que Salomón edificara lo que su padre no podría edificar. Y cuando David sabe eso, David quiere transmitirle, David quiere darle como el mejor consejo que hay para un hijo, para que le pueda ser eficaz a Dios. Yo creo que toda persona que entra por las puertas de un templo, toda persona que un día decidió levantar su mano y levantar su corazón para que Dios lo tomara y lo usara, creo sinceramente que una persona que ha hecho un pacto con Dios desea servirle a Dios de la mejor manera. Y David, como un hombre de experiencia, le dice: hijo mío, le transmite ese sentir. Y tú, Salomón, hijo mío. Y la primera palabra, que nos va a tomar 30 minutos desarrollarla, reconoce. ¡Wow! ¿Por qué habla de reconocer? ¿Qué significa bíblicamente, o mejor dicho, semánticamente? ¿Qué significa la palabra reconocer? Significa simplemente: ahí está Dios. Significa simplemente creer en Dios. ¿Qué diferencia hay entre reconocer y creer? No es igual. Los demonios también creen y no se convierten. Por lo tanto, no estamos en el nivel de creer. Reconocer va mucho más allá de creer, porque si la Biblia habla en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan, pero no cambian, ¿por qué David, de manera precisa y concisa,
le dice reconoce. Porque reconocer no tiene que ver con el intelecto. Reconocer no tiene que ver con confesiones de fe. La Biblia nunca utiliza, especialmente en el Antiguo Testamento. Yo creo que David, si yo hubiese sido David, yo le hubiera dicho a mi hijo, mira, siempre trata de creer en Dios. Pero David no le está diciendo cree en Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas divinas no son para creerlas, son para recibirlas y obedecerlas sin cuestionamientos. La palabra creer tiene que ver con credo, y los credos son inventos de los teólogos. Yo creo en Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y en Jesucristo su Hijo. Ese es un credo. David no está hablándole de credos religiosos, porque los credos reducen a Dios. Los credos son ideas de los hombres. Los credos son sistematización del ser humano que trata de tener un compendio general de quién es Dios. Mas cuando entramos en la palabra reconocer, estamos entrando en todo un campo abismal. Estamos saliendo fuera de las esferas de lo que nosotros generalmente podemos llamar como actos simplemente de creer. La palabra del Señor dice
quién es nuestro Dios. A Dios no solamente le reconocemos en el templo, a Dios no solamente se le reconoce en un cántico, a Dios no se le reconoce en una imagen, a Dios, dice la Biblia, se le reconoce en todos tus caminos, en todo lo que tú haces. Tienes que ver que Dios está allí. Entonces mucha gente, cuando quiere servir a Dios, ya le dije la segunda palabra, pero no voy por allá todavía. Mucha gente, como los levitas, los corderos, como los funcionarios del templo, los tesoreros, el pueblo, como el rey Salomón, tenían que reconocerlo en todos sus actos, en todos sus caminos, en todas sus acciones, ver la presencia de Dios actuando en vivo y a todo color. Pero mucha gente no reconoce a Dios. Y el pueblo de Israel cayó en el creer en Dios, en el hacer actos religiosos para Dios y no reconocerlo. Lea conmigo lo que dice la Biblia. En el libro del profeta Isaías denuncia el estado anímico espiritual como el pueblo había descendido. Había descendido del reconocer al creer, al reconocer, al vivir una vida de una simplicidad religiosa. Lea conmigo Isaías capítulo 1. Isaías 1. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El profeta Isaías no le reclama al pueblo de Israel: han dejado de creer en Dios. Creían en Dios, así como usted y yo. Iban a las fiestas, iban a las liturgias, hacían todo para Dios. Pero ¿de qué le vale a Dios que un pueblo como en aquel tiempo, como Israel, hacía únicamente actos externos? Sigan leyendo conmigo. Dice el versículo 10 hasta el versículo 17. Isaías 1:10, verso 17. Príncipes de Sodoma, le está hablando el profeta al pueblo de Israel como si fuera Sodoma y Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos,
exclusiva de Dios. Por lo tanto, no se trata únicamente de que yo creo en Dios, el Dios que nos hormone, el Dios que nos testigue de Jehová, el Dios que nos adeclina, el Dios que la gente. Pero reconocerlo en tus actos, reconocerlo en tu trabajo, reconocerlo en tu forma de hablar, reconocerlo en tu mirada, reconocerlo en tus pensamientos, reconocerlo en tu corazón, reconócelo. Es aprender. Y Dios le dice a Israel, el asno reconoce a su amo. Verso 3 del capítulo 1. El buey conoce a su dueño. Imagínense. Miren qué comparación hace el profeta. Le dice, mire, voy a ponerle a dos personajes más inteligentes. Y quizás estaban esperando a Sócrates, quizás estaban esperando que levantaran a un gran filósofo de Atenas como Aristóteles, y le pone a quién, al buey y al asno. Al buey y al asno. Compara a los practicantes de la religión. El asno y el buey conocen a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. No entiende. Hay gente que cree que la vida de fe es creer. Damas y caballeros, a leer Biblia no se trata de creer. Las cosas eternas no son para creerlas, van más allá. Se trata de entenderla, se trata de comprenderla, se trata de reflexionar, se trata de saber, se trata de encontrar a ese Dios y reconocerlo en todos mis caminos, como dice Proverbios 3:6. Pero cuando una iglesia, un templo, llámese Israel, llámese la iglesia cristiana, únicamente entiende que Dios está únicamente en el templo, pero yo no lo reconozco en mi casa, no lo reconozco en mi diario vivir, no lo reconozco en mis actos, no lo reconozco al momento de ofrendar, porque de repente puedo pensar que estoy tirando una ofrenda, o estoy tirando simplemente un sobre aquí, o simplemente estoy aplaudiendo, entreteniéndome un rato en un culto y no lo reconozco. Estamos mal. Porque si usted esta noche no reconoce delante de quién está usted, está mal. Y ese es el reclamo que hacen los profetas. ¿Quieren leer otro texto bíblico? Dice la Biblia en el libro del profeta Oseas. El profeta Oseas en el capítulo 4 denuncia también este aspecto. Oseas 4, verso 6. La Biblia no dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó fe. La Biblia no dice eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó dinero. La Biblia no dice eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento tiene que ver con la palabra hebrea da'at. Reconócelo, aprende, sabe, reflexiona, conoce. El pueblo de Israel, el profeta Oseas, en otra época, en el siglo VIII, en la época dorada de los profetas, ve al pueblo de Israel del reino del norte sucumbiendo y le dice, pueblo, ustedes están a punto de perecer. Pero ¿por qué si creemos en Dios? No se trata de creer, pueblo. Se trata de que ustedes han desechado el conocimiento de Dios y Dios los ha desechado a ustedes. Lea conmigo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también olvidaré de tus hijos. Ojo por ojo. Nosotros creemos que se trata únicamente de asistir al templo. Creemos que únicamente se trata de la vida cristiana o la vida de fe, si quiere verlo así, de traer una Biblia y eso es todo. Si yo no lo reconozco en mis caminos, si a mí me falta conocimiento, pero no un conocimiento que embota la mente, no estoy hablando de conocimiento de intelectualismo,
conocimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quiere decir que si yo no practico, yo no lo conozco. Si yo no hago, significa que yo creo, pero no lo conozco. Porque el conocerlo a Él, el tener entendimiento, el tener Jomá, el tener Daná, el que tiene sabiduría, el que tiene conocimiento, reconoce, sabe, hace, practica lo que dice la Biblia. Santiago lo va a decir: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Israel había caído en el estado de adormecimiento de cumplir las 7 fiestas durante el año. Israel creía que Dios se complacía únicamente de largas oraciones. Israel creía que únicamente Dios se complacía de que ya habían construido un edificio llamado templo. Pero Dios estaba esperando que su pueblo lo conociera. Dios estaba esperando que su pueblo pudiese profundizar con Él de una manera más íntima. Sabe que la palabra que más se puede entender en cuanto al conocer tiene que ver en el matrimonio. ¿Cuántas personas aquí conocen a Octavio César Concepción Hernández? Usted quizás me conoce de nombre, otros me conocen porque es el pastor. Quizás Moisés me conoce como su papá, pero hay una persona que me conoce más que mi mamá y mi papá, aparte de Dios: mi esposa. La palabra conocer tiene que ver con la intimidad. Génesis capítulo 4 verso 1 dice la Biblia: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió Dios a luz a Caín. La palabra conocer, en este caso es la palabra yadá, que donde viene la palabra dahar, el conocer en el ámbito matrimonial es lo que más podemos entender de qué se trata el conocimiento. Todos nosotros nos conocemos de rostro, todos nosotros podemos conocer a una persona, pero mientras más tú intimidas con esa persona, mientras más tú pasas tiempo con esa persona, mientras a solas tú estás con esa persona, la persona te conoce cómo ronca, cómo habla, cuáles son tus pensamientos, cómo hace aquello, cómo te gusta esto, qué es lo que te gusta comer. Esa persona pasa tiempo. De eso se trata el conocimiento. No estamos hablando de que te conozcas un poco de versículos bíblicos, no estamos hablando que te sepas la Biblia de tapa a tapa, no estamos hablando que sepas hebreo, griego, arameo. Estamos hablando del campo de la intimidad con Dios. Es ahí donde Dios estaba esperando a su pueblo. Y el pueblo nunca llegó. El pueblo llegó hasta el altar. El pueblo llegaba hasta los sacrificios. El pueblo llegaba hasta el cumplimiento de las fiestas. El pueblo llegaba únicamente a cumplir pautas religiosas. Pero Dios estaba esperando en el lugar santísimo esa presencia, esa comunión, ese conocimiento íntimo entre dos opuestos. Un hombre y una mujer, como Dios lo creó, son dos polos opuestos. Ella es completamente diferente a mí. Él es completamente diferente a ti como mujer. Entonces, ¿de qué se trata el matrimonio? Se trata que dos opuestos van a llegar a ser una sola carne. Pero entre el dicho y el hecho, en un altar, en una ceremonia matrimonial, no se ha dicho todo. Ahora, después de esa ceremonia matrimonial, aquella pareja llegará, sin adelantar nunca el que, ¿verdad? Va a llegar a pasar tiempo en una miel, va a pasar tiempo de intimidad con la pareja, va a
Cantar de los Cantares, en el libro del profeta Oseas. Dios está esperando que el ser humano use cualquier medio que Dios le ha dado. Dice la palabra en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se trata de ir al Padre. Se trata de conocerlo a Él. Y por eso el consejo más profundo que podía darle David a Salomón fue: reconócelo. Porque un rey, cuando está en su cetro, en su trono, se le puede subir a la cabeza: todo este ejército es mío, todas estas propiedades son mías, yo tengo el poder, soy la máxima autoridad. Pero cuando tú reconoces quién es el Melech HaMelachim, el Rey de Reyes, cuando tú reconoces quién es el Adon Adonai, el Señor de Señores, tú sabrás que tú eres simplemente un siervo de Dios y nada más. A su nombre, el reconocer toma tiempo. Lea conmigo Lucas, el pasaje donde me regañó el profesor Plutarco Bonilla. En Lucas, capítulo 24, lo tenemos. Dos discípulos, uno llamado Cleofas y el otro discípulo anónimo. Ya hemos hablado mucho de ellos aquí. Pero se acerca aquel forastero en medio de una conversación, desanimados, y dice en el capítulo 24 de Lucas, versículo 17, que Jesús se le acercó y dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El versículo 18 del capítulo 24 de Lucas, ¿verdad? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le pregunta: ¿qué cosas? En medio de la conversación, ellos no reconocen a Jesús. Conocen las cosas que han pasado en Jerusalén. Conocen a un tal Jesús de Nazaret que murió en la cruz. Dice la Biblia en el versículo 19, de Jesús de Nazaret, un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Era todo lo que ellos conocían. Era todo lo que ellos habían logrado percibir en los años del ministerio público de Jesús. ¿Qué cosas? Que era un profeta, que era bueno, que era nazareo, pero no lo había reconocido como él quería. Y dice la Biblia en el versículo 25: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El creer es el primer nivel. Ni siquiera estaban en el primer nivel. Y empezando, dice la Biblia, desde Moisés, verso 27, siguiendo por los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Escuchen lo que dice en el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fue cuando Jesús se sentó a la mesa, tomando el pan, lo bendijo y lo partió, cuando lo reconocieron. Han caminado